Dios los bendiga a todos. Un gran saludo a todos los de la iglesia C Milán, al pastor John, a la pastora Adriana y a todo el liderazgo. Les bendigo y qué honor poder compartir con ustedes en estos días tan importantes, días de fe, aprender a soñar, aprender a creerle al Señor, a avanzar en la vida. Así que me siento muy honrado de que me hayan invitado y poder compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón para todos ustedes. Le he titulado este mensaje El extraordinario poder o extraordinario poder. La Biblia nos habla acerca del poder de Dios, pero el poder de Dios radica en su palabra, porque la palabra, tengo aquí mi mano, es el poder de Dios. Quien porta la palabra está portando poder. Y muchas veces nosotros ignoramos el poder que tiene la palabra. Y esta palabra no tiene poder por estar escrita solamente. El poder está porque nosotros la llevamos por dentro. Ese es el extraordinario poder que se nos fue dado a nosotros la iglesia, a nosotros los hijos de Dios, a nosotros los creyentes. Cuando Jesús caminó por esta tierra, dice la Biblia que la palabra se encarnó. Por eso los milagros que Jesús hacía, los hacía a través de la palabra, porque la palabra tiene poder. Hay muchas personas que hoy en día de repente leen las escrituras, pero ignoran el poder que la escritura tiene. Y cada vez que tú y yo recibimos la palabra, cada domingo que recibe la palabra, durante estos días que estás recibiendo la palabra, estás recibiendo poder. La Biblia dice que la tierra produce por el poder de la palabra. Dios le dijo a la tierra produce, y la tierra empezó a producir. Dios le dijo a los mares que produjeran seres vivientes, y los mares empezaron a producir, porque la palabra es lo que hace que las cosas sucedan, que las cosas sean productivas. Y a nosotros los hijos de Dios, se nos dio el poder y la autoridad a través de la palabra. Por eso cada vez que recibes palabra estás recibiendo poder. Pero sin la fe, la palabra no es poderosa. La fe Dios nos la dio para unirla con la palabra. Al unir tu fe con una palabra es donde vamos a ver ese poder cumplirse en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Cada vez que recibes palabra, usa tu fe y conéctala con la palabra que es el poder de Dios. Lee conmigo lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 35. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras, dice la escritura, sí. Si te das cuenta, la seguridad y la estabilidad nuestra están en las promesas de Dios, en su palabra, no en lo que acontece en la tierra. Hoy estamos en un sistema de vida que nos quitan, nos cambian, hacen diferentes cosas los gobiernos buscando cómo enfrentar las crisis, porque eso crea inestabilidad. Hay una inestabilidad económica, una inestabilidad de salud, una inestabilidad emocional, mental. Pero los que confiamos en el poder que tiene la palabra, vamos a tener una vida estable. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra está por encima de lo que pasa en la tierra. Tú y yo no dependemos de lo que suceda en la tierra. Tú y yo dependemos de la palabra que tiene poder para hacer que las cosas en la tierra sucedan. El reino de los cielos nunca entró en crisis. Entró en crisis la economía de las naciones, entró en crisis los gobiernos, pero el reino de los cielos nunca ha entrado en crisis. Y nuestra dependencia viene del reino por causa de la palabra. Así que cada vez que estás recibiendo palabra, estás recibiendo el poder para vencer la crisis, el poder para vencer la enfermedad, el poder para vencer las dificultades familiares, emocionales. La palabra es algo poderoso que nosotros llevamos por dentro. Así que todo pasará. Todo esto que estamos viviendo va a pasar un día. Volverá todo en su momento a ser parecido a lo de antes, pero su palabra siempre será igual. Dios estuvo antes del COVID, Dios está en medio del COVID y Dios estará después del COVID. Y si nuestra dependencia es de lo que Dios dice, nuestra vida será estable. Quiero que veamos cómo el apóstol Pablo nos lo explica de la siguiente forma. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Tenemos este tesoro, la palabra de Dios, en vasijas de barro, que somos tú y yo, para demostrar que este extraordinario poder, que es la palabra de Dios, que obra en nuestra vida, que tú y yo la llevamos por dentro, no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Pablo dice que hay un tesoro que es de Dios, su palabra, que está depositado en nosotros, los vasos de barro, que es un poder extraordinario.
La diferencia entre lo ordinario y extraordinario es el extra. La palabra de Dios te da algo extra que la palabra del hombre nunca te va a dar. La palabra de Dios te da algo extra que en la tierra nunca vas a encontrar. Quiere decir que quien está conectado por la fe a la palabra de Dios, a ese poder, puede disfrutar algo extra que el que no está conectado nunca lo va a disfrutar. Ese es un regalo que Dios le dio a la iglesia. Eso es un poder que la iglesia tiene que aprender a usar. Es ese extra que la palabra nos da, que no todos lo pueden tener, que es para todos, pero que no todos lo accesan. Ahora, los vasos de barro que somos tú y yo se pueden quebrar. Usted tiene un vaso de barro y se le cae, se le quiebra. Se pueden quebrar fácilmente, pero que se quiebre el vaso no quiere decir que el poder no siga funcionando. Así que tú y yo, como vasos de barro, podemos pasar temporadas difíciles, podemos quebrarnos emocional, sentimental, económica, pero eso no quiere decir que el extraordinario poder va a dejar de ser útil o de ser real. Y ahí es donde tenemos que cambiar la forma de ver la palabra. Hay gente que deja de ver el poder que tiene la palabra porque su vaso se quebró. Y dice la Biblia que el tesoro está en el vaso, no que el tesoro es el vaso. Así que podemos pasar por temporadas difíciles, familiares, financieras. Es normal, somos el vaso y nos quebramos. Y ya no aguanto, y ya no puedo, y me doy por vencido. Pero eso no quiere decir que la palabra no siga teniendo poder. Cuando el vaso se quiebra, tenemos que recordar que el valor está en el poder que tiene el vaso, que es la palabra. Quiero que veamos cómo el apóstol Pablo nos lo explica. Ahí mismo en segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 9, Pablo dice que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados. En apuros, todos pasamos apuros, mas no desamparados. Perseguidos, dice en apuros, mas no desesperados. Verso 9, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, claro, pero no destruidos. Pablo dice, el extraordinario poder no permite que lleguemos a niveles, dice Pablo acá, ¿de qué? De angustia, de desesperación, de desamparo o de destrucción. Podemos estar atribulados, podemos estar en apuros, podemos ser perseguidos, podemos ser derribados, pero el extraordinario, eso es la vasija, pero el extraordinario poder, la fe en lo que Dios dice, no nos deja llegar a extremos. Ese es el extra que tenemos tú y yo como hijos de Dios, que de repente el vecino que no cree en Dios no lo tiene. Ese es el valor que le tenemos que dar. Ahora analicemos un poco esta escritura. Pablo dice atribulados, pero no debemos de caer en angustia. La palabra angustia significa sin paz interior, donde nos falta la tranquilidad interna. Quiere decir que tú y yo podemos estar atribulados, pero seguir con paz. Porque la tribulación tiene que ver con la vasija, la paz tiene que ver con el extra, el poder que está dentro de nosotros, la promesa que Dios nos da. Luego Pablo dice en apuros, apuros financieros, apuros de trabajo, apuros en carreras, en situaciones que nos tenemos que enfrentar. Dice, pero no caer en desesperación. La palabra desesperación significa sin recibir el cómo salir del apuro. Tú y yo podemos tener un apuro, pero el extraordinario poder que llevamos por dentro nos enseña el cómo salir adelante, a través de la oración, a través de la enseñanza, a través de la adoración, a través de la palabra, a través de la formación, a través del discipulado. Que eso es algo extra que el que no cree en la palabra no tiene. Hoy el regalo más grande que tú y yo tenemos en el momento de mayor oscuridad de la humanidad es el extraordinario poder que llevamos por dentro. Cuánto tenemos que amarlo, cuánto tenemos que abrazarlo, porque esto es lo que evitará que tú y yo nos quedemos sin paz, o que tú y yo no sepamos cómo salir en medio de un apuro. Luego viene Pablo y dice perseguidos, pero nunca desamparados. La palabra desamparado significa sin ayuda alguna de nadie. David dijo, Jehová es mi ayudador. El extraordinario poder que llevamos por dentro es que en medio de ser perseguidos por situaciones, siempre tendremos a alguien que nos ayude. David dijo, aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, estoy siendo perseguido, no temeré mal alguno. ¿Por qué no tienes mal alguno?
porque Él está conmigo, tengo quien me ayude. Un hijo de Dios siempre tiene con quien contar. Un hijo de Dios tiene la ayuda del Espíritu Santo. Un hijo de Dios tiene la intercesión del Espíritu Santo. Un hijo de Dios tiene la intercesión de Jesús, que está intercediendo por nosotros. Un hijo de Dios tiene la ayuda del Padre, que está atento a escuchar nuestras oraciones. La vasija se quiebra, pero el poder es lo que nos mantiene a nosotros con vida, nos mantiene a nosotros para no caer en desesperación. Y luego Pablo dice: derribados, pero nunca estaremos destruidos. Y la palabra destruido significa sacado del camino y dados por muertos. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, a la iglesia Semilán, a todos los empresarios, líderes: jamás des por muerto nada, porque la palabra de Dios tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. No des por muerto tus sueños. No es por muerto tu negocio. No es por muerto: ay, pastor, pero ¿cómo no voy a darlo por muerto si se acabó? Si esta temporada lo derribó. Eso es lo que le pasó a la vasija. Pero el extraordinario poder que hay dentro de esa vasija tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. No es nada por muerto en tus relaciones familiares. No es nada por muerto en tu grupo, en la visión que la iglesia tiene. No lo demos por muerto, porque la palabra de Dios tiene el poder de darle vida a lo muerto. Jesús dijo: yo soy la palabra, pero Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Por eso cuando Cristo llegaba, que llegaba la palabra, y cuando llegaba la palabra llegaba la vida, y cuando llegaba la vida daba vida a lo que estaba muerto, llegaba la resurrección. Y por eso, por una palabra le dio vida a aquella niña. Por una palabra le dio vida a Lázaro. Y esa misma palabra que portaba Jesús es la que porta la iglesia de hoy en día, para darle vida a lo que está muerto. Dale vida a la economía, dale vida a la familia, dale vida a los sueños, dale vida a lo que tiene muerte. Si hoy estás pasando por un momento de muerte, ese quiere decir que esa situación te derribó, pero no te destruyó. Y yo hoy, en el nombre de Jesús, con esta palabra que envío hacia donde tú estás, ahí en tu casa, recibiendo este mensaje, vas a empezar a usar el poder extraordinario que llevas por dentro, que es la palabra, para darle vida a lo que muchos habían dado por muerto. Si tienes a alguien cerca tuyo ahí en tu hogar, dile: no des por muerto lo que la palabra le puede dar vida. Este extraordinario poder significa superioridad sin medida inmoral, superioridad sin medida de influencia y superioridad sin medida de autoridad. Quiere decir que la palabra de Dios no tiene medida. La palabra de Dios nada la puede encerrar. La palabra de Dios nada la puede impedir. La palabra es superior a cualquier dificultad que vivamos. La palabra es superior. Por eso el centurión le dijo a Jesús: yo creo que la autoridad que yo tengo hace que las cosas pasen, pero tu autoridad es superior a la misma enfermedad. Estamos en tiempos para recordar la superioridad que tiene la palabra que llevamos por dentro. La vasija se quebró. Nosotros nos podemos quebrar como vasijas, pero nunca la superioridad de la palabra puede impedir que funcione, solo porque la vasija de repente fue perseguida, cayó en apuros, fue derribada o está atribulada. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 8 dice que Jesucristo, que es la palabra, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos. El mismo Jesús que leemos en las Escrituras es el mismo Jesús que hoy está con nosotros. La misma superioridad que Él tenía de la enfermedad es la misma que Él tiene hoy. La misma superioridad que Él tenía en la tribulación y en la angustia es la misma que Él tiene, porque Él es la palabra y Él vive con nosotros. La palabra, por eso Dios te pidió el corazón, para que Jesús viniera a vivir a tu corazón. Y cuando Él vino a vivir, lo que vino a vivir fue la palabra. Cuando el pastor John me invitó, yo le pregunté al Señor: ¿qué es lo que tú deseas que yo les hable? El Señor me dice: háblales de lo que tiene poder en estos tiempos. Y lo que tiene poder en estos tiempos es la palabra.
Porque la palabra tuvo poder en los tiempos de la creación, y ese mismo poder que tuvo en los tiempos de la creación es el mismo poder que tiene en esos tiempos. Háblale del tiempo, háblale del poder de la palabra, porque la palabra tuvo poder en los tiempos de crisis, y en los tiempos de crisis la palabra siempre cumplió su propósito. Diles que en estos tiempos de crisis la palabra tiene el mismo poder. Jesucristo, la palabra, es el mismo de ayer. El mismo Dios que usó la palabra para crear es el mismo Dios que hoy usa la palabra para que avancemos, para que nosotros sigamos creyendo que en medio de todo lo que estamos atravesando, aunque la vasija se quiebre, vuelvo a repetir, puede ser que tú digas: pastor, ya no hay nada que hacer en mi vida. Esa es la vasija, pero la palabra extraordinaria que llevas por dentro sigue teniendo el mismo poder dentro de nosotros. Así que Dios no varía. Lo que ha variado durante estos años es la fe de las personas. Antes la gente no tenía que usar su fe distribuida, no tenían que distribuirla como la distribuyen hoy. Le pone un poco de fe al dinero, luego le pone un poco de fe, qué sé yo, a la medicina, a las estadísticas, a los números, a las cuentas bancarias. En aquellos años, al no haber tanto avance, toda la fe se la ponían a la palabra. Y al poner la fe a la palabra es lo que producía el cumplimiento de la palabra. Pero hay gente que, aunque la palabra sigue siendo la misma, no tenemos la misma fe. Y lo que ha variado es la fe, no la palabra. Ella no ha cambiado. Y una de las cosas que me ha gustado y que he aprendido y he sacado de esta crisis es como mucha gente, gracias a la crisis, volvieron su fe a la palabra. Presidentes volviendo su fe a la palabra, empresarios volviendo su fe a la palabra. Como gente que antes no nos veía, un culto o una prédica en redes sociales, ahora se conecta cada domingo porque su fe se volvió a la palabra. Dios usa las crisis para mostrar al mundo la solución de sus vidas, que se llama la palabra. Yo no sé hoy que estés viviendo, que estás atravesando. Puede ser que tu vasija se quebró, pero dentro de ti hay un poder extraordinario llamado la palabra. No es un versículo. Cuando comenzamos esta crisis, yo escuché a mi pastor decir algo que me cautivó el corazón y se lo empecé a decir a la iglesia: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque la palabra de Dios nos hace justos delante de Él cuando le creemos. El justo por su fe vive. Y esta escritura, lo que David estaba diciendo: he visto de todo en la tierra, pero no he visto nunca algo desde que joven fui y envejecí, y es un justo desamparado. Porque Dios no puede abandonar a la gente que confía en su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz, es cortante, penetra, cambia, renueva la mente, discierne los pensamientos. La palabra es vida. ¿No has visto que tú de repente te has conectado a escuchar la palabra y un pronto otro, ¡pua!, como que algo en ti entró y te cambió? Es más, ¿cómo te sientes en este momento a cómo te sentías cuando inició la enseñanza? Ahora se sientes como: sí, es cierto, pastor, se quebró mi vasija, pero yo no voy a caer en desesperación. Estoy en apuros, estoy derribado, pero no voy a estar destruido. ¿Por qué? Porque sabes que la palabra es la que tiene el poder. Es la bendita palabra. ¿Sabes por qué la Biblia habla de crisis? Porque ella necesita enseñarnos cómo la palabra que ella misma lleva vence las crisis. La Biblia nos enseña a enfrentar las crisis en base a las promesas de Dios. Puedes levantar tu mano y decir esto: toda crisis la voy a vencer con las promesas de Dios. El vaso de barro está en crisis, pero el poder de Dios que está en nosotros nos hace sentir paz en medio de la crisis. Pero el poder de Dios que está dentro de nosotros nos enseña a salir adelante en medio de la crisis. Pero el poder de Dios que está en nosotros nos enseña a no dar nada por muerto en medio de la crisis. Y luego Pablo termina diciendo en 2 Corintios 4, 16 al 18 lo siguiente: por tanto,
no desmayamos, no nos damos por vencidos, no abortamos, no abandonamos nuestros sueños, no vamos a quedarnos tirados. Iglesia Semilán, no es tiempo solo de resistir, es tiempo de construir. Dice que el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, con una mano sostenían la espada y con la otra construían los muros. Así tenemos que estar los hijos de Dios, con una mano la palabra y con la otra mano construyendo nuestro sueño, la empresa, siguiendo adelante el ministerio, los grupos, los encuentros. Vamos, no solo a resistir, sino a construir. Así que por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. A ver, ayúdeme a leer. El hombre exterior, la vasija, se va ¿qué? Desgastando. El interior, donde está la palabra, no obstante se renueva ¿qué? Día con día. Así que el exterior se va cansando, se va agotando, pero donde está la palabra se va acrecentando, se va haciendo fuerte. ¿No te has dado cuenta cómo has crecido espiritualmente durante este tiempo? ¿Cómo has dejado de codepender de personas para empezar a codepender de Dios? ¿Cómo has tenido que, a pesar de no ir a presencial, has crecido espiritual desde tu casa? Porque eso es lo que ha pasado. Aunque exteriormente la situación te ha desgastado, interiormente te has fortalecido, te has hecho un mejor cristiano. La historia hablará que esta crisis a ti y a tu familia te hizo un mejor hijo de Dios, un mejor adorador. Cuando se reunían en casa, mira lo que está ahorita en casa, reunidos, recibiendo la palabra. ¿Cuándo eso pasaba? Si gente antes de tu propia familia que no quería nada con Dios, ahora los tienes sentado allí cada domingo escuchando la palabra. Ese es el extraordinario poder que está dentro de ti, en medio del desgaste que esta situación ha traído a la humanidad. Has crecido, te has hecho un mejor creyente. Luego en el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, señoras y señores, esto que está pasando es momentáneo. Esto va a pasar, pero esto que está pasando nos está produciendo. Esto que está pasando nos está produciendo. ¿Qué nos está produciendo? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que la palabra que has estado recibiendo se ha hecho más pesada en ti. La palabra que estás recibiendo se está haciendo más consistente, más excelente. Cada vez que Jesús, dice la Biblia, crecía en estatura y crecía en conocimiento, crecía en gracia, crecía en sabiduría. Así nos está pasando. Cada vez que estamos creciendo en la vida, envejeciendo, gracias a esto se está haciendo más pesada la palabra. La palabra se está haciendo más fuerte, se está encarnando en ti, te está haciendo un mayor creyente. Y yo sé que cuando Cristo venga, tú te vas a ir con el Señor, porque la palabra se hizo consistente, fuerte y firme en tu vida. La palabra. Cuando comenzamos la crisis, yo le dije a mi iglesia: sintámonos privilegiados de ser la generación que Dios escogió para vivir esta crisis. Porque si Dios nos escogió para vivir esta crisis, somos los Noé de esta generación, somos los Daniel de esta generación, somos los David. Si tú miras, en cada etapa hubieron crisis y Dios escogió hombres y mujeres para enfrentar esas crisis a través de la palabra. Tú y yo saldremos adelante. Iglesia Semilán saldrán adelante aprobados, promovidos por el cielo, porque la palabra fue probada y la palabra se hizo fuerte y consistente en tu vida. ¿Cuál es la clave? Aquí está y con esto termino. No mirando nosotros las cosas que se ven. Toda distracción te atrae. Ten cuidado de no vivir distraído con las cosas que se ven, porque te pones tanta atención en lo que se oye y se ve de la crisis que te puede distraer de lo que Dios quiere hacer contigo en medio de la crisis. Así que no mirando, tu atención en la vida no está en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Dios quiere que tú vivas por lo que no se ve, no que estés viviendo ahorita. Aprenda esto. En las crisis no vivo por lo que se ve. En las crisis vivo por lo que no se ve, que hay detrás de esa crisis. Porque detrás de esa crisis hay un plan, detrás de esa crisis hay un propósito, detrás de esa crisis hay un diseño de Dios para nosotros. Ahora acá,
Pues las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales. Lo que estamos viviendo es temporal. Esta leve tribulación es temporal. Esta situación en el país es temporal. Pero las cosas que no se ven, las promesas de Dios, su palabra, son ¿qué? Eternas. Entonces nos toca tomar una decisión: vivir por lo temporal que se ve o vivir por lo eterno que no veo. Es más fácil vivir por lo eterno que no se ve, es más fácil en la fe. Pero mucha gente le es más difícil porque han estado acostumbrados a vivir por lo que ven temporal. Un hijo de Dios que tiene su corazón en lo eterno usa la fe para vivir por lo que no se ve, para buscarle un propósito a lo que ve, para encontrarle un plan a lo que ve. Esa es la clave. Y ahí es donde el extraordinario poder nos ayuda y nos guía a decir: no te dejes amedrentar por lo que ves. Todo el pueblo de Israel veía a Goliat. David estaba viendo la recompensa que había detrás de Goliat. Dios necesita una generación que no teman a vivir por lo que no se ve. Porque la fe es lo que traerá a la realidad las cosas que no se ven. Y la fe no solo es decir Dios me ama, Dios me perdona. La fe es vivir provocando el perdón de Dios, vivir provocando el amor de Dios. Ahora, en esta escritura, Pablo no niega la tribulación, porque la fe no es negación de la realidad. La fe es la afirmación de que hay un poder que está con nosotros en medio de esa realidad. La fe no niega tribulaciones. La fe dice que en medio de la tribulación hay un poder que estará con nosotros en medio de esa realidad. En otras palabras, la fe es el dominio interior que combate lo que viene del exterior. Usemos las tribulaciones para crecer. Y termino con este consejo: la tribulación es para producir carácter. Cuando tú ves que la vasija está siendo desgastada y que está siendo quebrada por la tribulación, la persecución, el apuro, úsalo para producir carácter. El carácter Dios no te lo da, Dios te lo forma a través del compromiso. Cada vez que te comprometes, está Dios formando tu carácter. ¿Qué te parece si hoy nos comprometemos con su palabra, que es ese extraordinario poder? ¿Qué te parece si hoy nos comprometemos con la visión de la iglesia donde Dios te estableció? Porque la visión forma el carácter, porque la visión conlleva compromiso. Así que comprométete con tus pastores, comprométete con la visión de la iglesia, comprométete con la palabra de Dios. Ese compromiso te dará el carácter para que tú puedas enfrentar las tribulaciones y ver las promesas que Dios tiene en medio de esas tribulaciones. Y acuérdate de esto: cuando el diablo ataca la visión, el diablo está atacando tu carácter, porque el diablo sabe que a través de tu carácter verás el propósito de la palabra de Dios cumplirse en tu vida. Padre, yo oro y bendigo, Señor, a todos los que están ahí conectados, y que hoy, Señor, ellos se levanten con un compromiso con tu palabra, un compromiso con la visión, un compromiso, Señor, con el reino, un compromiso con el evangelio, no viviendo por las cosas que se ven, porque lo que se ve, Señor, es temporal. Todo esto que hoy estamos viendo en las noticias, Padre, las estadísticas, los enfermos, la economía, es temporal. Nosotros vivimos por las promesas de Dios que son eternas, que nada ni nadie las podrá cambiar. Esas promesas, Señor, son nuestras, son amén para nuestra vida. Y te pido que hoy todos los que están conectados viendo esta transmisión, Señor, hoy, Padre, venga la resurrección y la vida a través de tu palabra. Lo que estaba muerto
muerto cobra vida. Lo que pensó que no iba a ser, lo van a llegar a ver. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, empieza a comprometerte con el Padre. Empieza a comprometerte con la palabra. Empieza a comprometerte con tu casa, con tus pastores, con la visión. Empieza a comprometerte, porque donde hay compromiso hay carácter, y donde hay carácter hay propósito que se cumplirá en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos. En el nombre de Jesús, vamos. Dios en lo imposible, díselo a Él. es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y Dios en lo imposible te adoramos, es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y Dios en lo imposible te adoramos, es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, Dios en lo imposible te adoramos. ¿Qué te parece si lo dices ahí donde estás? Eres invencible, Díselo fuerte al Señor. soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Padre, gracias. Sé que, Señor, en este momento hay un compromiso de hombres y mujeres con ese extraordinario poder que es la palabra. Ese compromiso de no dudar de ella, ese compromiso de permanecer, ese compromiso, Señor, de dar frutos, ese compromiso de vivir por tus promesas. Gracias, Señor. Yo los bendigo a los pastores John y Adriana, todo el liderazgo de Semilán. Bendigo a cada oveja, a cada discípulo. Bendigo a cada hijo de la casa. Y que los proyectos que el ministerio tiene los verán cumplirse. Que los proyectos, Señor, que ellos desean y anhelan los verán construirse. Porque hay una palabra a la cual ha sido comprometida la fe. En el nombre de Jesús. Qué hermoso tiempo. Con todo mi corazón espero que este mensaje te haya bendecido y que lo atesores en tu corazón y te comprometas. No tengas temor de comprometerse con Dios, porque ya Dios se comprometió contigo. Te bendigo con todo mi corazón. Le pido al cielo que te engrandezca, que te lleve a cosas grandes, y que este mes de septiembre mire las promesas de Dios por tu fe. Un gran abrazo de parte de este servidor, Pastor Iván, de mi esposa la pastora Lucrecia y de todo nuestro ministerio. Les bendecimos, les cubrimos y declaramos sobre ustedes tiempos de éxito y de grandes bendiciones. Un abrazo, Dios les bendiga mucho.